Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 289, dice así: en estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una terrible aflicción. Con estas palabras les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y también el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes. Estamos para servirte. Estamos con el propósito de entregarte en tus manos el verdadero y genuino pan del cielo. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. ¿Cómo no sentirnos felices si Dios nos llamó para que seamos sus atalayas, de tal manera que se cumpla la declaración inspirada que hoy nos sirvió como cortina, como introducción para el programa de esta ocasión? Nos alegra muchísimo saber que hay hermanos y hermanas en diferentes países que se están gozando con el mensaje. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a algunas hermanas nuevas con los cuales tuvimos contacto y sé que se están gozando y se están enriqueciendo espiritualmente hablando a través del mensaje. Acá en la pizarra puse el nombre de algunas de esas preciosas hermanas y le quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a la hermana Marta Ramos en Cancún, México, a la hermana Isabel en Costa Rica, la hermana María del Carmen López en Costa Rica y la hermana Mónica Martínez en Argentina. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a estas preciosas hermanas en la fe que se están gozando espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, qué hermoso. Hoy vamos a estudiar un tema tremendo. Les prometo que se van a enriquecer y mucho. Por esa razón me gozo en el Señor y en el mensaje.
Vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir orientación divina. Vamos a pedir la asistencia de los tres dignatarios del cielo. Vamos a pedir la dirección divina sobre este programa, de tal manera que se pueda esparcir y diseminarse por todas partes para bendición de todos aquellos que quieran dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que nos abra el entendimiento, que pueda grabar en nuestras mentes unas verdades gloriosas, de tal manera que podamos prepararnos cada día más y mejor para los eventos finales, para el cierre de la gracia y finalmente para levantar nuestros brazos al cielo y decir: este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, mis amados, cuánto anhelamos ese día. Vamos a orar entonces para pedirle al Dios del cielo su bendición y juntos así gozarnos en el mensaje. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno y maravilloso en gran manera. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos mucho, mucho, mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra, en tu mensaje. Que podamos deleitarnos en crecer espiritualmente hablando. Oh Señor, queremos orar por todos aquellos hermanos que están esparcidos por tantos lugares, de tal manera que el Espíritu Santo sea con ellos de una manera muy, pero muy especial, en forma muy, pero muy marcada. Queremos orar, Señor, por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y están exponiendo sus vidas como fruto de la predicación del Evangelio. Oh Señor, te pido que tú seas con ellos, que tú les puedas dar la fortaleza y el valor que necesitan a pesar de las dificultades que tengan. Y Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos y que el Espíritu Santo pueda ser nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro director, el que nos enseñe a amoldarnos a tu voluntad en todo, pero en todo el sentido de la palabra. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a nuestra programación de esta noche. Hoy tenemos un tema espectacular, mis amados. Vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos, pero bastante, disfrutando de una tesis teológica de tremendo peso como el que hoy se ha preparado para entregarles a ustedes con todo el amor de nuestro corazón. Vamos a mirar nuestra pizarra
porque aquí tenemos el tema número 242 de nuestro restaurante vegetariano, donde tenemos alimento de primera, pero de primera categoría. Dice a modo de pregunta, ¿a quiénes representa Saúl en tipo y antitipo? Oh, mis amados, una vez más vamos a predicar sobre tipología. Yo ya perdí la cuenta, la cantidad de temas que he predicado sobre tipología bíblica. Ahí ustedes pueden entrar en mi canal y van a encontrar muchísimo, pero muchísimos temas donde se ha tratado este tema. Hoy vamos a estudiar con lujo de detalles Saúl en tipo y antitipo. El tipo se encuentra con el antitipo. Tremendo, mis amados. Muy bien. ¿A quiénes representa Saúl en tipo y antitipo? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Muy bien, en primer lugar vamos a poner, como siempre lo hacemos, el texto clave. Esta T significa texto y esta C significa clave. El texto clave es Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 26. Versículo 22 al 26, mejor dicho. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Ese va a ser el pasaje clave. Ese va a ser el pasaje que va a sostener todo el tema que hoy vamos a tratar. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 hasta el 26. Dice así el registro inspirado. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por tanto, tú desechaste, ojo con ese detalle, subrayen a muerte ese detalle. Esa palabrita es clave, exageradamente clave. Noten, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel.
Oh, mis amados, ustedes no se imaginan. Ustedes no tienen la más mínima idea del tremendo tema que se desprende de estos pasajes que acabamos de leer. Ahora, la pregunta del $1.000.000, la pregunta clave es la siguiente. ¿A quién representa Saúl en primera instancia? Ojo con eso de primera instancia, porque hay varias instancias. Por eso, lo primero que vamos a hacer es responder la pregunta que dice: ¿a quién representa Saúl en primera instancia? Mucho, pero mucho ojo con lo que se viene a continuación, mis amados. Patriarcas y Profetas, página 688. Clave gigantesca, tremendo bombazo, un misil de tremendo alcance, lo que viene a continuación. Dice así: Saúl se propuso presentar en sacrificio lo que Dios había dispuesto que fuese destruido. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que se propuso Saúl en su corazón? Acá dice que él se propuso presentar en sacrificio, o también podríamos decir en adoración, porque sacrificio a Jehová es lo mismo que adoración a Jehová. Son casi sinónimos, pero noten cómo sigue diciendo. Saúl se propuso presentar en sacrificio lo que Dios había dispuesto que fuese destruido, porque Dios le había dicho claramente al pueblo que debían destruir todo, pero todo lo que tenga olor a amalecita, todo completo, sin excepción. Pero ahora viene la tragedia. Noten lo que dice: despreció abiertamente la autoridad divina. Ahí está. Noten, hermano, aquí nos encontramos con el primer detalle. Noten: desprecio. ¿Qué pasó con Saúl? ¿A quién representa Saúl? Despreció la autoridad. ¿De qué clase? Divina. Ahí está. Noten: despreció la autoridad divina. ¿A quién entonces representa Saúl en primera instancia? Saúl, el primer rey de Israel, representa nada más y nada menos que a todos aquellos que desprecian la autoridad divina, la autoridad del cielo. Ahora surge la pregunta: ¿cómo o de qué manera puede uno despreciar la autoridad divina? Sencillo. La respuesta es súper, pero súper sencillo. ¿Saben cuál es la mejor forma de despreciar la autoridad divina? Despreciando un escrito está. Despreciando la palabra de Dios es como se desprecia la autoridad divina. O sea, dicho de otra forma, una sola verdad bíblica que tú desprecies, automáticamente se te
agrega en esta instancia. Automáticamente pasas a ser un Saúl moderno. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado, con lo que te estoy diciendo. Una sola verdad, un solo pasaje de las Escrituras, que tú lo tires a la basura, automáticamente te convierte en un Saúl moderno. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a 2 Pedro 2:10. Vamos a buscar en nuestra Biblia Segunda de Pedro. Noten, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Noten lo que dice. Segunda de Pedro 2:10 dice así: y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, noten, esta es otra forma de despreciar la autoridad divina, andan en concupiscencia e inmundicia. Y ahora viene, noten el tremendo detalle que viene ahora. ¿Y qué dice? Y desprecian el señorío. Mucho ojo, mi estimado. Noten, despreciar el señorío de Cristo es lo mismo que despreciar la autoridad divina. Y acá el versículo 10 dice claramente que desprecian el señorío o la autoridad divina. Entonces, ¿a quién representa Saúl en primera instancia? A los que desprecian la autoridad divina. Tremendo. Pero sigue diciendo la declaración inspirada. A pesar del pecado de Saúl, ¿cuántos siguen una conducta parecida? Ahí está. Noten, mis amados, ¿cuántos hay hoy que son como Saúl? O sea, siguen la misma línea de conducta que siguió el primer rey de Israel. Noten, ahora viene el bombazo. Noten lo que dice. Mientras se niegan a obedecer algún mandamiento, perseveran en ofrecer a Dios sus servicios formales. Noten, hermano, qué tremendo. Quiere decir entonces que hay miles y miles de Saúl, entre comillas, en las iglesias. ¿Por qué? Porque dice que ellos ofrecen sus servicios formales. O sea, ellos asisten regularmente a las iglesias, ellos dan su diezmo, sus ofrendas y sus pactos, ellos tienen cargos y ejercen los cargos que tienen, pero desprecian el señorío o la autoridad divina. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Noten, por celosos que sean los hombres en su ceremonia, el Señor no los puede aceptar. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Noten, hermano, el Señor no les puede aceptar sus servicios formales. ¿Por qué? Porque ellos le sirven al Señor en los cargos que tienen dentro de la iglesia, pero por otro lado están despreciando el señorío, están despreciando esto.
tiempo, que es la autoridad divina, de tal forma que el servicio no sirve sin lo otro. Mucho ojo, mi estimado. Noten, si ellos persisten en violar uno de los mandamientos divinos. ¡Qué tremendo, mis amados! Esta cita, Patriarcas y Profetas, página 688, arroja una luz potente sobre este punto, sobre el número 1, o sea, sobre la primera instancia. Ahora, ¿a quién? Veamos entonces ahora a quién representa Saúl, pero en segunda instancia. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas 674. Dice así: la historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos. ¿Cómo? ¡Qué tremendo, mis amados! ¿A quién representa entonces Saúl en segunda instancia? Noten, vamos a poner acá número 2, le ponemos la flechita y ponemos acá el poder. Noten, el poder de los malos hábitos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿A quién representa Saúl entonces en segunda instancia? Saúl en segunda instancia representa a aquellos que han practicado malos hábitos desde su juventud. ¡Qué tremendo, mis amados! Si pudiéramos entender lo que esto significa. Noten lo que dice. La historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos en la juventud. ¡Qué impresionante! Esto nos tiene que abrir los ojos de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta las terribles consecuencias que esto puede traer después cuando la persona ya es adulto. Noten, hermanos, qué impresionante. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿dónde está en la Biblia eso? O sea, esta declaración que recién leímos, ¿a qué versículo nos conduce? Oh, mis amados, ajustense los cinturones. Ajustense los cinturones, porque lo que ahora vamos a ver es tremendo. ¿Saben a qué versículo nos conduce esto que recién leímos? Proverbios capítulo 5, versículo 22. Proverbios capítulo 5, versículo 22 es una cosa impresionante. Es demasiado espectacular. Tremenda advertencia es lo que vamos a encontrar acá. Dice así, Proverbios 5:22. De paso, hermanos,
antes de leer el versículo, cuando ustedes se encuentren o con una persona que les pregunte si dónde en la Biblia habla sobre el poder de los malos hábitos, le tienen que dirigir automáticamente a Proverbios 5:22. Cuando ustedes están dando un estudio bíblico y alguien les hace esa pregunta, automáticamente le tienen que llevar a Proverbios 5:22. Noten lo que dice Proverbios 5:22. Prenderán al impío. ¿Qué dice? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Dicho de otra forma, no existe otro versículo más fuerte que este en relación a este punto. Noten, en relación a este punto, Proverbios 5:22 calza a la perfección. Oh, mis amados, es tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a quién más representa Saúl? ¿A quién representa Saúl en tercera instancia? Aquí se viene otro bombazo, mi estimado. Noten lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 678. Es otro misil impresionante. Dice, muchos como Saúl atraen sobre sí el desagrado divino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué atraen sobre sí? El desagrado divino. ¿Por qué? Noten por qué. Muchos como Saúl atraen sobre sí el desagrado divino, porque rechazan los consejos y desprecian las amonestaciones. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? ¿A quiénes representa Saúl entonces en tercera instancia? Vamos a poner acá. ¿A quiénes? A los que rechazan. Noten, a los que rechazan, ¿qué cosa? Las advertencias, consejos y advertencias. Ahí está. Noten, mis amados, qué tremendo detalle lo que encontramos acá. ¿A quiénes representa Saúl en tercera instancia? A aquellos que rechazan los consejos o amonestaciones o reprensiones divinas. Mucho ojo, mi estimado. 50,000 ojos con esto. Esto tiene un peso gigantesco. Esto tiene un peso demasiado grande. Despreciar, rechazar, burlarse de los consejos, las advertencias y las amonestaciones se paga carísimo, demasiado caro se paga una actitud como esa. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar los versículos a los cuales nos lleva esto que acabamos de leer. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 29 y 30. Noten, hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 29 y 30. Noten, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Noten, ¿qué dice?
y no escogieron el temor de Dios. Noten ahora el versículo 30. Ni quisieron, ¿qué dice? Mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Noten, hermanos, díganme si esto no encaja a la perfección. Aquí justamente aparece lo que ya leímos en Patriarcas y Profetas. Pero no termina ahí la cosa. Noten lo que dice también Proverbios capítulo 5 del 11 al 14. Noten lo que dice Proverbios capítulo 5 del 11 al 14. Y gimas al final. Noten qué tremendo cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo. Tremendo, hermano, noten ese versículo 12. Díganme si no calza a la perfección con esta tercera instancia en la cual estamos ahora. Noten, leamos otra vez el versículo 12 y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Noten, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Qué tremendo, mis amados. Díganme si esto no encaja a la perfección. Ahora, tenemos también Proverbios 29:1. Noten lo que dice Proverbios 29:1, siguiendo con la tercera instancia. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Y también tenemos Salmos, Salmo 107, Salmo 107, versículo 11. Veamos lo que encontramos acá. ¿Qué nos dice Salmo 107? Salmo 107, versículo 11. Siempre y aún estamos en la tercera instancia. Noten lo que dice el versículo 7, no, el 11. Salmo 107, versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Y qué dice? Y aborrecieron, ¿qué cosa? El consejo del Altísimo. Tremendo bombazo. Noten, hermanos, lo que dice. Qué impresionante lo que tenemos acá. Ahora, ¿a quién representa Saúl en cuarta instancia? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Vamos a tener que borrar todo esto para que podamos tener espacio. Noten, ¿a quién representa Saúl en cuarta instancia? Noten lo que dice la declaración inspirada. Patriarcas y Profetas, página 689. Se viene otro misil espectacular. Noten lo que dice. Muchos como Saúl ceden a la tentación. Ojo con eso. Muchos como Saúl, vamos a poner acá,
Número 4. Número 4. Instancia número 4. Ceden, noten, ceden a la tentación. Ahí es. ¿Quiénes son los Saúles modernos? Muchos como Saúl, como el primer rey de Israel, ceden a la tentación. Noten, hasta que se ponen ciegos. ¿Cómo? Quiere decir entonces que ceder a la tentación nos enceguece espiritualmente hablando. Tremendo, hermanos, la conexión que hay. Y no pueden ver el verdadero carácter del pecado. Tremendo, mis amados. Quiere decir entonces que hay una conexión, es impresionante la conexión que hay entre ceder a la tentación por un lado y por otro lado la ceguera espiritual que viene como fruto de ceder a la tentación. Ahora, ¿cómo los Saúles modernos pueden salir de esa situación? Vamos a responder esa pregunta. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 3. Aquí está. Para los Saúles modernos tienen que grabarse en su mente. Primera de Samuel 10:13. Primera de Samuel 10:13 se tienen que tomar como un antídoto contra la tentación. Noten lo que dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, mis amados, este es el pasaje que justamente soluciona esta problemática tan pero tan tremenda. Pero ese no es el único versículo que les puede solucionar su problema. También está Santiago 1, versículo 12. ¿Qué dice Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Noten, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué cosa más extraordinaria tenemos acá. Ahora, vamos a la quinta instancia. ¿A quién representa Saúl en quinta instancia? Noten, con comentario bíblico, tomo 7a. De paso, hermanos, quiero aclararles una cosa, porque un hermano de México el otro día me discutió a muerte que el comentario bíblico 7a, él me dijo que era de los teólogos. Hermanos, ya es hora que entendamos eso. El comentario bíblico 7a es sola, única y exclusivamente de la señora Juárez. Ese no es de los teólogos, o sea, de los perros mudos. La señora White escribió el comentario bíblico tomo 7a. Solamente ese
es de la señora White, los otros no. Los otros son de los perros mudos. Pero el comentario bíblico 7a es del espíritu de profecía 100%. Que quede claro ya eso, porque el otro día un hermano de México justamente se puso a discutirme y sin saber encima. Ahora, eso entre paréntesis. Ahora, esta cita que les voy a leer está justamente extraída del comentario bíblico, pero 7a. Y dice así: Saúl se esforzó por vindicar su propia conducta. ¿Qué dice? Saúl se esforzó por vindicar, ¿qué cosa? Su propia conducta. Mucho ojo con eso. Y culpó al profeta en vez de condenarse a sí mismo. Ahí está. Noten qué tremendo ese detalle. Hay muchos hoy en día. Ahí está. Ahí está la tipología. Cuando ella dice hay muchos hoy en día, está hablando de el tipo que se encuentra con el antitipo. Noten, el tipo en este caso es Saúl. El antitipo son los que viven hoy en día y que tienen las mismísimas, pero las mismísimas características de Saúl. Y noten cómo dice: hay muchos hoy en día que proceden de la misma manera. Como Saúl, están ciegos ante sus errores. Ahí está. Vamos a poner acá. Noten el número 5, la quinta instancia. ¿A quiénes más representa el primer rey de Israel? Noten, a los que están ciegos ante sus errores. Ahí está. Noten, mis amados, este es un detalle demasiado impresionante. ¿A quiénes representa Saúl entonces? En quinta instancia, representa a aquellos que están ciegos. ¿Ante qué? Ante sus propios errores. Noten qué tremendo. Cuando él sigue diciendo, cuando el Señor procura corregirlo, reciben el reproche como un insulto y encuentran faltas en el portador del mensaje divino. ¡Qué impresionante, mis amados! Díganme si esto no tiene una puntería espectacular. Es impresionante. ¿A quiénes representa Saúl en quinta instancia? A aquellos que están ciegos ante sus ¿qué? Ante sus propios errores. Oh, mis amados, es realmente asombroso. Yo me he quedado pero helado, hermanos. Me he quedado completamente helado cuando un hermano en la fe adventista del séptimo día, él dijo cuando los periodistas le entrevistaron porque su hija se suicidó. Su hija estaba en la cárcel y no soportó la sentencia que le dieron y se suicidó. ¿Y saben lo que él le dijo a los periodistas? Él le dijo que él estaba seguro
segurísimo que cuando Jesús vuelva, su hija se iba a levantar y le iba a dar la bienvenida al Señor Jesús. Oh, mis amados, más ceguera que eso ya es impresionante. No se puede calcular, mis amados, ese tipo de ceguera ya es el colmo de los colmos. Y así podríamos mencionar ejemplo tras ejemplo. La lista podría ser larguísima de errores y horrores que muchos no quieren entender, como este hermano Víctor San Vicente en España, que ha puesto fecha para el 2031. Ese hombre está totalmente ciego ante un horror, porque eso ya no se puede decir error, eso ya es horror. Y vos le decís, y vos sos el culpable número uno. Ay de vos si le reprendés, ay de vos si le reprendes, porque sos y serás la peor desgracia que existe en este mundo. Es impresionante, mi estimado. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar a qué pasaje de las Escrituras nos lleva esto. Noten lo que dice Amós. Vayan conmigo a Amós. Amós capítulo 5. Noten, Amós capítulo 5 versículo 10. Noten, hermano. Amós capítulo 5 versículo 10. Díganme si este pasaje no calza, pero a la perfección, con la declaración inspirada que recién leímos. Dice así el versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Qué impresionante, mis amados. Díganme si esto no calza a la perfección con esta característica, o sea, la característica número 5. Ahora, otra pregunta interesantísima que amerita que nos hagamos es la siguiente. ¿Qué fue lo que hizo que el caso de Saúl sea desesperado? Qué tremenda esta pregunta, mis amados. Y gracias a Dios, la señora White arroja luz sobre esta pregunta. Y dice en el comentario de 7a, dice así: fue la obstinación de Saúl la que hizo que su caso sea desesperado. Tremendo, mis amados. ¿Qué dice? ¿A quién representa Saúl entonces en sexta instancia? Vamos a poner acá número 6. Número 6, la obstinación. Noten, obstinación, los obstinados. Fue la obstinación de Saúl la que hizo que su caso sea desesperado. Quiere decir que esta palabra es desequilibrante. Desequilibra toda la balanza. Noten, porque la declaración es contundente. Fue la obstinación de Saúl la que hizo que su caso sea desesperado. Y sin embargo, ¿cuántos se atreven a seguir su ejemplo? Tremendo, noten lo que dice. En su misericordia, el Señor envía mensajes de reproche, pero
no se someten a la corrección. Ah, ahí está el detalle. ¿Qué dice? No se someten a la corrección. Insisten en que no han hecho ningún mal. Y así resisten al Espíritu Divino. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, la pregunta es, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Jeremías capítulo 6. Vayan conmigo. Jeremías. Noten, hermano, lo que vamos a ver ahora. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Noten, la declaración que recién leímos decía claramente que su obstinación fue lo que hizo que su caso sea desesperado. Pero también dice que no se dejó corregir. Ahora, en relación a ese detalle, vean lo que dice el versículo 8 del capítulo 6 de Jeremías. Jeremías 6:8. Noten y díganme si no calza a la perfección. Dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Noten, ¿qué dice? Corrígete, Jerusalén. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder si la persona no se deja corregir? El versículo dice claramente que Jesús se aparta de él o de ella. Noten, lo dice clarito. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Noten, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Qué impresionante, mis amados, lo que dice acá. Quiere decir entonces que Saúl el caso de Saúl fue desesperante por esto. Noten, yo quiero que ustedes subrayen a muerte este detalle. Este detalle es demasiado clave, demasiado tremendo. Entonces, ya vimos Jeremías 6:8, pero a Jeremías 6:8 le vamos a añadir Hechos 7:51. Note lo que dice. Hechos 7:51 y díganme si no calza perfectamente. Hechos 7:51 dice así: duros de cerviz. Ahí está. Obstinación es lo mismo que duros de cerviz. E incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oh, mis amados, qué tremendo los detalles que tenemos acá. Quiere decir entonces que Saúl es un símbolo de todos aquellos que se quedan completamente se hunden en la obstinación, en la rebeldía, de tal manera que desprecian el consejo y la reprensión. Ahora, ¿cuál fue el proceso que Satanás siguió para llevarle a Saúl a la destrucción? Noten, comentario bíblico 7a otra vez nos va a agrandar el panorama. Satanás se presenta en una forma admirable ante quienes pueda engañar y se introducirá arteramente a fin de apartarlos de Dios.
Noten, hermanos, cómo se introduce Satanás. Acá dice, se presentará en una forma admirable ante quienes pueda tanto engañar como seducir. Y se introducirá arteramente. Ese arteramente es lo mismo que la forma de arrastrarse de la serpiente, de una manera que prácticamente nadie se da cuenta. Eso es lo que quiere decir, se introducirá arteramente, a fin de apartarlos de Dios. Los coloca bajo su dominio hasta que su mente queda nublada. Tremendo. Qué impresionante, mis amados. ¿Qué hace? ¿Cuál es la técnica que Satanás usa? Satanás se introduce de tal manera que nadie se percate, que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque si la gente se da cuenta, deja de ser engaño. Es lógico. Pero noten cuál es el propósito que él tiene en mente. Él tiene en mente que la mente quede nublada, que la mente quede cegada. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen divina. Oh, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, noten cómo continúa la declaración. Entonces, después que logró nublar la mente o enceguecerle, noten qué dice. Entonces, hace sugerencias más osadas. Ahí está. Noten, por eso es que Saúl va y consulta con la pitonisa. Noten lo que él había condenado cuando era rey de Israel, ahora él mismo va y practica. ¿Pero por qué? Porque porque la sugerencia vino de Satanás. De Satanás vino esa sugerencia. Claro, después de haberle cegado. Noten, hasta que pueda inducirlo a cometer cualquier crimen. Noten, así fue como ocurrió con el caso de Saúl. Noten, hermano, cuáles son los pasos entonces a seguir. Lo que Satanás tiene en mente es, primero me voy a introducir arteramente, inconscientemente para ellos. Me voy a introducir con el propósito de nublar su mente o volverle ciego. Después que hace eso, entonces le tira la sugerencia. Le tira sugerencias que le van a llevar a cometer cosas más terribles. Pero después de la sugerencia ya viene lo más terrorífico, que es un crimen directo, ya sea en favor de otra persona o en favor de él mismo. ¿Y saben por qué digo en favor de él mismo? Porque Saúl fue la primera persona que se suicidó en la Biblia. Noten, hermano, y eso fue justamente o mejor dicho, la última de las cadenas que Satanás forjó en la vida de el primer rey de Israel.
Qué impresionante, hermano. Y pensar que lo mismo, pero lo mismo se va a repetir en la vida de aquellos a quienes está representando Saúl y que viven en nuestros días. Qué impresionante. Noten que acá ya tenemos 6. Noten, tenemos ya 6 instancias. Y lo mismo, de la misma forma como terminó Saúl, de la misma forma van a terminar aquellos que hoy en día están representados por Saúl en nuestra época. Ahora, ¿a quién más representa Saúl? Noten, hay muchos que consideran livianamente las pruebas que Dios ha dado y se atribuyen la responsabilidad de crear provisiones, como lo hizo Saúl. Deshonran a Dios y perjudican a los hombres. Noten, hermano, este es justamente el caso, vamos a poner acá, el caso número 7. O sea, la instancia número 7. O sea, consideran livianamente las pruebas que Dios ha dado y se atribuyen, acá está, noten, noten, responsabilidades, noten, de crear provisiones. Eso fue justamente lo que pasó con el rey Saúl. Oh, mis amados, qué tremendo. Lo que hemos estudiado hoy es tipología pura. Pero lo más sorprendente, hermanos, lo más impresionante es que estamos llenos de Saúles modernos. Y eso es lo preocupante. Entonces, lo que necesitamos es correr a los pies de Jesús. Correr a los pies del Maestro para que se cumpla lo que dice el proverbio. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar. Vamos a terminar esta programación con una oración para pedirle al Dios del cielo que grabe este tema en nuestros corazones. Y no te olvides, mi estimado, de esparcir, de diseminar estos temas, de tal manera que si fue de bendición para tu vida, acuérdate bien que puede también ser de bendición para otros que aún no conocen estas cosas y que necesitan ser advertidos y reprendidos antes que se cumpla Proverbios 29:1. Mucho ojo con eso. Vamos a orar entonces para ir terminando la programación de la fecha. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque nos tienes en alta estima. Porque eres un Dios maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en esta hora te queremos pedir
que nos asistas, que nos bendigas rica y abundantemente, que podamos ser tonificados por tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. De tal manera que si nos hemos identificado con algunas de las características que aparecen en la pizarra, que el Espíritu Santo nos pueda impresionar, nos pueda convencer, que podamos ser convertidos de nuestros malos caminos, de tal manera que no caigamos en errores parecidos o semejantes a lo que cayó el primer rey de Israel. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas. Danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Que podamos aprender, Señor, que así como Cristo fue injuriado, malinterpretado, difamado, así también va a pasar con nosotros. Porque te pedimos todo esto en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.